Hermanos, quisiera que antes de ir a un pasaje bíblico que quisiera escudriñar en esta tarde, escucharlos a ustedes, hermanos, si tienen preguntas con respecto a esto que he acabado de comentar, de el compendio de doctrinas reformadas, las cuales nosotros debemos tenerlas en mente, para saber que somos miembros de esta congregación y de la cual practicamos y somos unánimes, ¿no? En esta comunidad cristiana o en este movimiento reformado. Entonces, pues, les escuchamos, les escucho, mis estimados hermanos. Hoy estoy aquí desde San Luis, en Cúcuta, acompañado de mi esposita, de mi suegra, doña Ligia, y también de Lili, que está por ahí. Entonces, doy gracias a Dios por esto, el Señor nos ha traído con bien. Pero quisiera escuchar a ustedes si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud al respecto de lo que he mencionado, hermanos. Les escucho, hermanos. O les escuchamos todos, ¿no? Porque uno habla y los demás escuchan. Pastor, buenas tardes. Hermano Mario, buenas tardes. ¿Nos puede hablar un poquito, acercarse un poquito, hermano, que no le escuchamos casi? Bueno, sí, señor. Ahí mejor, pastor. Sí, Listo, pastor. claro, claro que Gracias. sí, mi estimado. Listo, pastor. Gracias, hermano. Bueno, pastor, yo quiero que toquemos un poquito lo que es el pacto eterno. Es decir, hay un pacto eterno. La iglesia presbiteriana también toma en cuenta el pacto de obra y el pacto de redención. Sí, mi hermano, claro. O sea Sí, que básicamente son tres pactos. Es decir, es un solo pacto, un pacto de obras, un pacto eterno de redención y un pacto de gracia. sí, sí. Listo, listo, correcto, Y pastor. vemos que tiene que ver con el mismo pacto, ¿no, hermano? Uno es con el diseño del pacto, que es el pacto de redención en la eternidad antes de la creación del mundo. Sí, Sí, pero ahí nació el pacto de gracia. sí. Lo otro tiene que ver con el pacto de obras que eh, se conoce así como el pacto de obras, el tiempo en que Adán y Eva estuvieron en Edén sin pecar y que el pacto demandaba obediencia, obediencia al Señor. Esa obediencia era en un estado de inocencia, en un estado de rectitud, pero susceptibles, ¿no?, a pecar, susceptibles a pecar. Bueno, ahí se habla también de los cuatro estados, ¿no? Mirándolo a nosotros, digamos, en el aspecto de los elegidos, que está el estado de inocencia allá en Edén. Ya pues viene el otro estado, que es el estado de condenación o la caída. El otro estado, que es cuando el creyente es elegido, es regenerado, es un estado de regeneración, de salvación, justificado. Y el último estado, que es el estado de perfección, ¿no? Que algunos dicen cuando lleguemos al cielo o el día que resucitemos y recibamos cuerpos nuevos, vamos a ser igual que en Edén. No vamos a ser igual que en Edén. No, vamos a ser mejores, Mucho, porque ahí sí superiores. es un estado de perfección. No que seamos perfectos como Dios, sino perfeccionados, ¿no? Ajá, Perfeccionados. Porque allí en perfecto. este estado no vamos a estar expuestos a pecar, a caer otra vez. Eso sí estaba Eso. en el estado de inocencia. Entonces está el pacto de redención en la eternidad. Allí nace el pacto de gracia. Está el pacto de obras, Adán y Eva en Edén. Y el pacto de gracia, la ejecución ya del pacto de gracia, empieza a desarrollarse con la caída de Adán y Eva. Ajá. Ahora, no hay aunque se empezó a desarrollar allí, no había una claridad en la revelación, ¿no? Ajá.
en la revelación. Por ejemplo, cuando dice el Señor en la sentencia a Satanás, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Eso no se reveló en el Antiguo Testamento, que la simiente era Cristo, como lo vemos en el Nuevo Testamento. Ellos comprendían que la simiente era prácticamente la humanidad como un total en ese momento, en contra de Satanás, que había hecho caer al representante de la humanidad. Pero eso se fue desarrollando y hasta que se va uno dando cuenta en el transcurso de la revelación bíblica que no era con toda la humanidad, sino propiamente a los elegidos, y que en esa descendencia apuntaba a Cristo, ¿no? El Mesías, nuestro Señor. El cumplidor del pacto. Cumplidor del pacto. Él, entonces, de cierta manera, uno puede llegar a decir que el pacto de obras ya terminó, pero el pacto de obras está vigente, claro que ya cumplido por Cristo, ¿no? Amén, correcto. Sí, Y para los impíos, Dios demanda obediencia también. Entonces, de sí, cierta manera, no se puede cumplir el pacto de obras porque Cristo lo cumplió por nosotros los elegidos, pero es parte de la justicia de Dios en la cual demanda del ser humano a todos, como lo dice el Salmo 100, cantad alegre de Dios, habitantes de toda la tierra, demanda. Todos no lo van a hacer, pero esa es la exigencia de Dios, una obediencia absoluta que solamente los elegidos podemos disfrutarla a través de la obediencia de Cristo y de la asistencia del Espíritu Santo para nosotros poder hacer lo que agrada al Señor. No sé si me expliqué, hermano Mario. sí, señor, no, está correcto, pastor. De acuerdo, estamos de acuerdo. Sí, señor, gracias, pastor. Muchas De gracias por acuerdo. su participación. Bueno, pastor, muy gentil. ¿Otro hermano? ¿Otro comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Pastor, hablemos un poquito de la predestinación. Su punto doctrinal, ¿usted cree en la doble predestinación o la predestinación es en una sola línea? Hermano, buen punto, ¿no? Para tener en cuenta, sí. Ese es el concepto, ¿no? La predestinación es una doctrina medular, ¿no? Muy principal para comprender la salvación. Nadie puede ser salvo sin ser predestinado, sin haber sido predestinado. Y cuando se habla, hermano, de doble predestinación, aunque el concepto bíblico, estoy buscando una palabra, el término bíblico, hermano, no aparece como que los reprobados son predestinados, no aparece. Pero no hay, digamos, no hay problema con hablar de doble predestinación. Solo que cuando se refiere a los reprobados, a los impíos, la Biblia usa la palabra a lo cual fueron también destinados, ¿no? Usa más ese término. A lo cual igual tanto los ángeles que se rebelaron contra Dios como los reprobados, habla de que fueron destinados. Siempre la predestinación propiamente está enfocada en los elegidos. Y Correcto. pues digamos, no causa como que alguien, pues, algunos, se usa ese término de doble predestinación para hablar de que hay reprobados, ¿no? Pero más la Biblia usa ese término para reprobados como que fueron destinados, es decir, no fueron predestinados en el sentido que los predestinados solamente aparecen en la Biblia como para los elegidos. Fueron también destinados, es como que fueron dejados en ese Eso, camino de perdición. correcto. Fueron dejados en su pecado, correcto, pastor. Exacto, mi hermano. Sí, señor, sí. Gracias, mi Sí, estimado. porque la Biblia básicamente, pues, habla de los predestinados que son llevados a salvación. Sí, sí, Y los otros, pues, Dios no los eligió y los dejó en su pecado. sí. O sea, unos predestinados y otros dejados, ¿no? Correcto, sí, señor. Como los dos ladrones en la cruz. Correcto, eso. Sí, Sí, porque es que, pues no sé, ¿no? Hay el concepto ese, un poquito de esto, porque hablar de doble predestinación, pues no sé, muchas veces la Biblia, pues como que no lo enseña muy explícitamente. Y colocaríamos a Dios también como un Dios injusto, ¿no? Que sí. por qué eligió a unos y por qué dejó a otros en su pecado. Y entonces, pues todos éramos parte de la misma bolsa, o sea, todo estaba perdido. Y a Dios le plació escoger a unos.
a uno sin tener en cuenta nada de lo que hubiéramos hecho, sin tener mérito alguno, y le plació a él escoger a unos y dejar a otros en su pecado. Sí, justamente. Sí, Y señor. los reprobados van al infierno no por causa de una decisión de Dios, de no tenerlos en cuenta, sino por causa de su propia maldad. Amén. Correcto. Sí, señor. Muchas gracias, mi estimado hermano. No, señora, usted, pastor, muy gentil. Vamos a escuchar al hermano Francisco que levantó la mano. Cuando alguien quiera participar, ahí hay una manita que pueden levantarla, ¿no? Aló. Sí, mi hermano. Hermano, es que estabas obviamente escuchando lo que estaban dialogando con el hermano. Esto, en el libro de Doctrinas Claves de Edwin Palmer, él habla de predestinación y preordenación. Eso. Y él habla de predestinación para aquellos que, bueno, el Señor determinó por su voluntad que han de ser salvos, y preordenados aquellos a quienes él rechazó, a los que reprobó. Él usa ese término de preordenación. Esto, yo había compartido ahí en el grupo un video de acerca de los atributos de Dios de Arthur Pink, ¿no? Y empieza con el atributo de la soledad de Dios. Y él es llamativo cuando Pink habla acerca de que Dios era suficiente, cohabitando los tres juntos en armonía, totalmente satisfechos, sin haber creado nada. Él era Dios, y sin haber creado los ángeles, sin haber creado absolutamente nada en el universo, había estado completo por eternidades pasadas. Ya después él, por el puro afecto de su voluntad, que eso es lo que dice Efesios en el capítulo 1, él decide hacer esto y esto. Entonces crea los ángeles, crea, bueno, todo lo que está alrededor de él, todo lo que está sustentado por su mano, y determina crear al hombre como parte de su voluntad, de su soberanía, y determina a quién quiere salvar y a quién no quiere salvar. Entonces, en ese tema de la doble predestinación, que es un concepto que creo que también maneja este predicador que ya falleció, Sproul, deja también muy en claro que sin importar el concepto, si es doble predestinación o solo predestinación, lo claro está es que todo dependió de la voluntad de Dios. Aquí no hay algo que el ser humano merezca. La salvación que mereció el hombre, a quien el Señor quiso, es porque Él lo deseó así. Y ahí es donde termina ya pues ese concepto de doble predestinación, ¿no? Okay. No se encuentra en la Biblia, como usted dice, acerca de doble predestinación, pero lo que está claro es que partió de la voluntad del Señor. Muy bien, hermano. Gracias. ¿Quién más, hermano? ¿Quiere levantar la mano para participar? Bueno, entonces, si usted no pregunta, yo pregunto, hermano. Vamos a escuchar, hermano Rubén. Buenas tardes, mis estimados hermanos. Buenas tardes, mi hermano. Gracias, hermano. No, pues en lo que se ha tratado hoy, bueno, se ha tratado anteriormente sobre los distintivos de la doctrina bíblica reformada, siempre pues hemos estado de acuerdo, ¿no? Cada vez que tocamos este tema con los hermanos o dentro de nuestra misma familia, hemos estado muy de acuerdo, ¿no? en que todo está basado en las escrituras, y para nosotros eso es más que suficiente. Las 5 solas, que solo escritura, solo Cristo salva, solo la gracia, solo por fe, solo la gloria a Dios, perfecto, es bíblico,
lo entendemos así, para nosotros es ciertísimo y estamos totalmente de acuerdo. En cuanto a la teología de la doctrina también, la doctrina de la gracia, todo lo hemos ya, digamos, charlado, debatido dentro de la familia y con los mismos hermanos. Para nosotros eso es suficiente porque está sustentado en la palabra del Señor. Cuando hemos tenido alguna duda, pues lógicamente lo hemos tratado de discernir, de aclarar con los pastores, y hemos tenido muy buenas aclaratorias. En cierto momento recuerdo que había un problema con el tema del velo, del uso del velo. En el caso de mi esposa, pues quería conocer más a fondo el tema. Logramos mirar todos los conceptos, mirar la parte bíblica y lógico, llegamos a la conclusión de que era evidente que había que hacer uso del velo porque es un mandato del Señor. Entonces, hasta el momento lo que se ha tratado, pues hermano, ya lo hemos debatido dentro de la misma familia y para nosotros es suficiente. Eso es, hermano. Gracias. Gracias, mi hermano Rubén. Muy bien. Me hizo acordar usted algo que no mencioné, muy importante acerca de las solas de la reforma, ¿no? Importante tenerlo en cuenta, que es otro de los distintivos. Escuchamos al hermano Lisandro Ojeda. Bienvenido, hermano. Buenas noches. Muchas gracias, hermano. Buenas noches, hermano. Muchas gracias. Hermanito, yo tengo una inquietud. Y es que tengo algunos muchachos donde más han utilizado, donde más me han preguntado es con respecto a la salmodia exclusiva. Yo aquí en mi mente tengo fuente, en el puente que yo tengo, históricamente hablando, una parte del puente que no logro conseguir. Me gustaría aprovechar esta noche mi intervención para eso. Históricamente, ¿en dónde se perdió la práctica de la salmodia exclusiva? Entendemos que la palabra de Dios nos indica y nos regula con respecto al uso de los salmos. Y históricamente, donde tuvimos esa pérdida, entiendo yo que históricamente se fue recuperando, especialmente con nuestros hermanos puritanos. Ellos empezaron a rescatarlo, ¿sí? Y hubo ese rescate y hubo ese uso, y como usted lo decía en la explicación, cuando nosotros llegamos a levantar, estábamos tan perdidos que no sabíamos siquiera que el uso de la salmodia era algo fundamental en la doctrina y en la palabra de Dios. Entonces, hermano, usted pudiera regalarme ese uso histórico, cuándo se recupera, y cómo es que se vuelve a rescatar nosotros hoy en día. Muy bien, hermano, muchas gracias. Voy a compartir algunos aspectos más generales que específicos, hermano Lisandro, porque tenemos que ir de lo general, ¿no?, a lo específico. Pero el padre de la himnología, creo que se le conoce a Isaac Watts, y hay otros representantes de los himnos. Y es más, hay escritos donde dice donde la Biblia dice que cantemos salmos, himnos, que esa palabra himnos se refiere a los himnarios. Eso no es verdad. Porque la himnología creo que parte por ahí en 1650, o sea, en el siglo XVII, parte del siglo XVI también. Por lo tanto, lo que vemos en el Nuevo Testamento es
eh, la ordenanza bíblica a cantar salmos. Y pues a veces la mala comprensión de Efesios capítulo 5 o Gálatas eh, capítulo 3, no recuerdo bien en Gálatas el pasaje. Pero históricamente, hermanos, los salmos eran parte, ¿no? de la, de los cantos de la iglesia del Señor en el día del Señor. Claro que hay otros cantos que se pueden usar como cantos de testimonio, de compartir con otras personas, pero cantarle a Dios es exclusivo, los salmos. Por eso hablamos de salmodia exclusiva y eso fue parte de lo que rescató la reforma del siglo XVI. Ya cuando aparece, digamos, estos compositores de piezas musicales, también esto llega a afectar la iglesia. Esto es lo que se conoce como el humanismo, la manera como el humanismo siempre ha permeado las estructuras de la iglesia del Señor, en la práctica, ¿no? Entonces, la iglesia o las iglesias siempre han tratado de estar al tanto con los cambios del mundo, los cambios filosóficos. Entonces conocemos la época medieval, la época moderna, ¿sí? Y esta época la conocemos como la época postmoderna. Después de la moderna viene la contemporánea, ¿no? Y ahora estamos en la época postmoderna, el postmodernismo. Son pensamientos filosóficos que vienen una serie de proclamaciones, de pensamientos, de razones humanistas que llegan a penetrar, han llegado a penetrar en la iglesia del Señor y llevan a que se revele esa apostasía de la apostasía de la iglesia falsa que predica no para glorificar al Señor, sino para alcanzar sus propios intereses de todos estos dirigentes. Entonces, en la historia podemos ver, sí, Isaac Watts. Hay varios escritos, hermano, que podemos encontrar. Creo que fue el padre de Isaac Watts. Y hay otros, hay unos misioneros que vinieron de Inglaterra a Estados Unidos que también fueron promotores de los signos. Pero ya que compongamos algo acorde a nosotros, hagamos algo que sea más, digamos, no tan arcaico, ¿no? Y creo que el padre Isaac Watts fue el que le dijo que compusiera algunas canciones que ya estaban aburridos de esos salmos.